Buen día para todos, mi nombre es Luisa López. A continuación voy a realizar el análisis del artículo leído llamado The Geometric Portfolio Optimization with Semivariance and in Financial Engineering, escrito por Mahbub Saad, J. Axia, Nana, Gonglin Yuab. Y la pregunta como problematizadora después de la lectura del artículo fue cómo puede un inversor individual o una empresa optimizar la asignación de activos en un mercado de capitales para maximizar el rendimiento esperado mientras minimiza el riesgo. Entonces, utilizando la misma varianza como una medida de riesgo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos en primera instancia la parte de la introducción que básicamente contextualiza la importancia de maximizar el rendimiento geométrico. Entonces, pues en un contexto como tal, la teoría de portafolios y la inversión financiera existen diferentes medidas para evaluar el rendimiento y el riesgo de un portafolio de inversión. Entonces, una métrica que es ampliamente utilizada es el rendimiento geométrico medio, que básicamente captura el crecimiento compuesto de la riqueza a través del tiempo. Entonces, a diferencia pues del rendimiento aritmético, que simplemente promedia los rendimientos periodo a periodo, el rendimiento geométrico pondera los rendimientos de manera que refleja mejor la tasa de crecimiento real de la riqueza inicial. Entonces, en el artículo habla Estrada y el hombre dice pues que el rendimiento geométrico medio es una medida más apropiada cuando el objetivo es maximizar la riqueza terminal después de múltiples periodos. También como tal habla de la varianza, como ha sido tradicionalmente utilizada como medida de riesgo en el enfoque media varianza de Markowitz. Y sin embargo, esta métrica presenta algunas limitaciones importantes. Entonces, primero, asume que los rendimientos se distribuyen normalmente, cuando en la práctica se ha observado que suelen presentar sesgos y colas pesadas, no normales. Entonces, ahí está como ese dato. Y en segunda instancia, la varianza penaliza por igual la volatilidad al alza y a la baja, cuando los inversores realmente prefieren la volatilidad positiva, pues claramente. Entonces es por ello pues que la semivarianza inferior ha sido propuesta como una mejor medida de riesgo al considerar únicamente la volatilidad por debajo de un umbral de rendimiento de referencia. Entonces generalmente es el rendimiento medio. Entonces esta métrica es consistente en la aversión al riesgo natural de las inversiones. Entonces quienes solo temen a los rendimientos indeseados son bajos, ¿cierto? Básicamente, pues diversos estudios empíricos han demostrado que hay ventajas al utilizar esa semivarianza inferior como una medida de riesgo en lugar de la semivarianza tradicional. Entonces, Estrada, Batabú, entre otros, han como comentado, hablado, investigado acerca del tema y lo reflejan en sus artículos académicos. Entonces, a partir de ahí muchas veces se parte. Entonces ha motivado como tal el desarrollo de modelos de optimización de portafolios que maximizan el rendimiento geométrico medio sujeto a una restricción de semivarianza inferior como la presentada en el trabajo pues que se leyó. Entonces sí, la metodología también tenemos como que implica la formulación de un modelo matemático para el problema de inversión financiera en un solo periodo. Entonces se describen como varias variables y los vectores relevantes, así como las funciones de distribución, de probabilidad asociadas, etcétera. Y se define la semivarianza de la que estábamos hablando como medida de riesgo y se explica cómo se utiliza en la evaluación de la cartera de inversión. Además, también se presenta la definición de la asignación de activos posibles en función de los parámetros del modelo. Tenemos también, pues, como tal, se detalla cómo establecen los posibles asignaciones de activos dentro del modelo, como acaba de mencionar. Entonces, revisar a fondo como tal esa numerología, cómo puede impactar positivamente de una u otra manera el estado de la cartera, ¿cierto? Entonces también hacen como ciertas modelos matemáticos, una formulación del modelo, pues se asume como el inversor distribuye su riqueza entre n activos con rendimientos aleatorios y pues las proporciones invertidas. Entonces el problema es que maximizar, teniendo como un rendimiento geométrico medio, utiliza como tal logaritmación, sumatorias,
las condiciones de optimalidad. Entonces es como una función objetivo con un logaritmo, y la restricción convexa, las condiciones de Karush son no necesarias y suficientes para la optimalidad. Em, ya en esta parte, pues como de los métodos de solución, presenta como una esperanza que no es posible pues optimizar directamente, se aproxima numéricamente simulando pues el tema de la simulación Monte Carlo, que es muy utilizada en ese sector financiero, en esta parte de la ingeniería financiera, que genera n muestras y se basa en los rendimientos según la distribución estimada. Entonces, pues básicamente eso se puede como notar y comentar en la metodología. También ya en la parte de los resultados, se obtienen los resultados del modelo, incluyendo la fórmula para el retorno total de la inversión y el retorno geométrico medio de la cartera. Entonces, básicamente se ilustra cómo la semivarianza se utiliza como medida de riesgo en la evaluación de la cartera de inversión y cómo afecta esta las decisiones de la asignación de activos. Entonces, lo que decía, los modelos matemáticos se llevan mucho como a cabo en este artículo. Entonces se obtiene la asignación óptima por X sub asterisco y el rendimiento geométrico máximo medido por G sub X asterisco para distintos niveles del límite de riesgo, delta. Entonces se analiza como la sensibilidad de las soluciones óptimas a los cambios de delta, al cambio, y se compara con estrategias como maximizar la media aritmética o minimizar la varianza. Y tenemos también esta parte como de la discusión, que es pues como básicamente em, que se discuten las implicaciones de los resultados obtenidos en el contexto de la toma de decisiones de la inversión. Entonces, se analiza como la elección de la semivarianza como medida de riesgo, la cual afecta a la composición de la cartera y se comparan esos resultados con otros enfoques de gestión de riesgos. Entonces, básicamente, pues la interpretación financiera es que se busca la máxima tasa de crecimiento compuesto, claramente, pero descontando la aversión al riesgo según el parámetro delta, o sea, según el cambio. La semivarianza inferior tiene pues ventajas sobre la varianza al ignorar la volatilidad al alza que mencionábamos anteriormente, pero esta puede como intraponderar los eventos extremos en las colas. Entonces se discuten los supuestos de distribución elíptica de rendimientos y mercados ideales. Y ya pues como en la parte acá de las conclusiones, entonces hay como un resumen de los principales hallazgos y metodologías como tal, las implicaciones prácticas para la toma de decisiones de inversión, hay extensiones del modelo, entonces de múltiples periodos. Inicialmente pues este artículo habla de un solo periodo, ya entonces extender el modelo ya en múltiples periodos, distribuciones más generales, cómo incorporar otros criterios además del rendimiento y el riesgo, entonces, evaluar más, investigar más, revisar más, y las aplicaciones en gestión de portafolio, los fondos de inversión y las finanzas personales. Entonces, pues como tal, se presentan conclusiones del estudio en las que se destacan los hallazgos clave y la importancia para la práctica de la inversión financiera. Entonces se discute cómo el modelo desarrolla pues ayudar a los desarrolladores, o sea, cuando se discute como tal, cómo el desarrollo del modelo ayuda a a las inversiones individuales y a las empresas a tomar decisiones más informadas sobre la asignación de activos en un mercado de capitales. Entonces el modelo que se propone pues permite cómo invertir óptimamente para maximizar esa tasa de crecimiento con una restricción intuitiva de semivarianza. Entonces, porque pues, notamos durante todo el artículo que es una valiosa herramienta para la gestión de portafolios a largo plazo. Y ya pues como recomendaciones, ofrece pues como, según esos resultados, entonces se sugiere como posibles áreas de investigación futura para mejorar la comprensión de la relación entre la asignación de activos, el riesgo y el rendimiento en el contexto de la inversión financiera de un solo periodo. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias.